hemos conocido anteriormente lo que es la célula y vamos a definir qué estudia lo que se llama la histología. ¿Qué estudia la histología? Los tejidos. ¿Y los tejidos cómo está compuesto? Por células. ¿Cómo se lo puede ver? Por un microscopio. Excelente, y vamos a entrar al microscopio y vamos a ver que efectivamente está compuesto por la unión de varias células, por lo que se llama los sitios de unión. 3 sitios de unión que les puedo mencionar. Aquí tenemos lo que se llama las adherencias. En la imagen vemos lo que se llama la presencia de microfilamentos. Estos pequeñitos, lo que hemos conocido en el citoesqueleto, ¿cómo se llaman? Microfilamentos, unidos por lo que se llama las proteínas. Pueden ver aquí. Entonces, ese tipo de unión, ¿con qué nombre lo conocen? Unión en adherencia. El otro unión se lo conoce como desmosomas, semejante al anterior, con la diferencia de que presenta los filamentos intermedios, que se unen a las proteínas y estas proteínas se unen entre ellas, para dar una unión pero bien estable, difícil de separar. ¿Dónde podemos observar este tipo de uniones? En el corazón. Sabemos que el corazón hace esfuerzo para contraerse y distenderse, intentar separar sus fibras. Entonces eso es lo que tiene resistencia, este tipo de unión, desmosomas. Y esto que se llama por hendidura o gaps, que se llama, son proteínas como que sirven de canal, que permiten comunicarse una célula con otra célula. Importante conocer entonces los sitios de unión. Y ahora vamos a ver los tipos de tejidos. ¿Cuántos tipos de tejido conocemos? 4. Tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a ir por cada una de ellas. El tejido epitelial tiene la función de ser cubierta protectora casi en toda la superficie de nuestro cuerpo. Podemos citar como por ejemplo en la imagen de fondo, en esa, cómo ese señor está haciendo en la playa con un sol. ¿Quién le está protegiendo de ese sol? La piel. ¿Y la piel qué tiene? Un epitelio que vamos a conocer ahora. Rodea las superficies corporales, como en este caso. Vemos el estómago. ¿Qué más vemos? Vemos su mucosa y su epitelio, que ya vamos a conocer. Por supuesto que están en cavidades. Algunos forman glándulas, como las glándulas salivales, las glándulas pancreáticas, sudoríparas, efectivamente, y algunos órganos sensoriales que están participando parte de los sentidos, como en la piel. Y ahí estamos viendo la clasificación de los epitelios según sus capas y según sus estratos. Según su capa, podemos ver que es simple, que solamente está en una capita. Pero cuando vemos dos, una encima de otra, 3, 4 encima de otro, ¿con qué nombre lo conocen? Estratificado. Muy bien, importante saber. Y cuando ustedes vean en algún texto pseudoestratificado, aparentemente parecen dos, como pueden ver aquí. La diferencia está en la altura de sus núcleos y son solamente una capa. Por eso se llaman pseudo o falsamente estratificado. Importante que lo conozcan entonces. La parte que está visible, expuesta a la luz, se llama parte apical, punta apical. Y la parte que está en contacto con la membrana basal se llama parte basal, la base. Es importante conocerlo. Según su forma podemos ver un epitelio plano, como el que estamos viendo aquí, en la que el espesor es menor que el ancho y que el largo. Podemos ver aquí cúbicos, en la que tiene forma de cubo. ¿Cuántas caras tiene el cubo? 6 caras. Importante que lo sepan. Hay también epitelios que tienen forma de un cilindro, que son más alargados. Ahí estamos viendo. Entonces es importante que lo conozcan de esa manera. Vamos a entrar al epitelio simple. El epitelio simple se caracteriza ¿por qué? Por tener solamente una sola capa. Muy bien. En la que estamos viendo ahora el epitelio plano simple. Sinónimo de plano, ¿cuál es? Escamoso. Puede ser una pregunta de examen. El sinónimo de escamoso, ¿qué es? Plano. Perfecto. ¿Esa en qué se la puede observar? En lo que se llama el endotelio de los vasos sanguíneos. Pregunta de examen.
¿Será que los vasos sanguíneos en su interior tienen epitelio? Sí, pero ¿con qué nombre lo conocen? Endotelio. Mira qué sencilla la pregunta. Endotelio. Y estamos viendo ahí lo que se llama, también está presente ¿dónde? En los alvéolos pulmonares. Ah, se caracteriza por ser una capa. ¿Qué permite? Permite la difusión, permite la ósmosis, permite la filtración. En este caso, ¿qué está pasando por difusión? En el alvéolo pulmonar. Está entrando oxígeno ¿a dónde? A los glóbulos rojos. ¿Y qué está saliendo por difusión simple? El dióxido de carbono. Entonces, al ser una sola capa, es muy fácil de que pasen muchos componentes. Y ahí estamos viendo el otro ejemplo de cúbico simple. Puede ser pregunta de examen. El cúbico simple, ¿dónde se encuentra? Forma de cubo, pero sencillamente es simple. Y ahí está su respuesta. Se encuentra, ¿dónde? En los túbulos colectores del riñón y también en este órgano. Ese órgano que tiene forma de un escudo con dos lóbulos, o mariposa, dicen algunos, sí, mariposa. ¿Qué es? La glándula tiroides. Te puedo preguntar en tu examen, cite un ejemplo de epitelio cúbico simple, ¿en qué parte de nuestro organismo se encuentra? ¿Podría ser? Y ahí estamos viendo el epitelio cilíndrico. Su forma es cilindro, pero es simple, una sola capa. ¿Qué característica tiene este epitelio cilíndrico simple? En su extremo apical puede presentar microvellosidades que permiten, como ven en la imagen, a manera de guante de dedos, prolongar, ¿qué cosa? La superficie de absorción. Ustedes saben que el intestino delgado mide de 3 hasta 7 metros, podemos decir un rango. Pero con estas microvellosidades, imagínense cuánto puede medir. ¿Será que va a venir 7 metros? Si lo extendemos las microvellosidades, pero va a venir muchos más metros. Entonces es importante saber eso. ¿Qué función cumplen las microvellosidades? Permite aumentar la superficie de absorción. Algunas células puede que tenga también inclusive cilios, que ya vamos a ver pero en la otra parte. Aquí quiero destacar esto. ¿Qué son esas? Entre medio de los epitelios cilíndricos simples hay una estructura que tiene forma de tinaja, podemos decir, pero ahí está. Se llaman células caliciformes. ¿Y las células caliciformes de qué se encargan? De secretar moco. Ahí está una posible pregunta de examen. ¿De qué se encargan las células caliciformes? De secretar moco. Y la mucosa que tiene, ¿qué función cumple? Pueden ver ahí. Lubricante. Qué lindo saber del lubricante. Evitar, imagínense en el intestino delgado que alimentos puedan raspar, puedan lacerar nuestro organismo. Claro que sí, de lubricante. Otra función que cumple la mucosa, ¿qué puede ser? Protectora. ¿Cómo nos protege? Ustedes saben que el estómago, ¿qué contiene? Ácido clorhídrico. Ácido. Imagínense si no hubiera mucosa. ¿Qué haría el ácido sobre la pared, sobre la mucosa? Lo destruiría. Entonces, eso es lo que produce ya en la gastritis. ¿Por qué la gastritis se produce? Uno, por aumento de secreción ¿de qué? De ácido clorhídrico. Dos, por disminución de su protección. ¿Cuál es la protección de la acidez del estómago? La mucosa. La mucosa. Ah, qué lindo saber que la mucosa, como una capita, lo está protegiendo. Y si hay gastritis, esa mucosa está debilitada hasta el extremo de que se puede ir a perforar el estómago. ¿Cómo se llama cuando está perforando el estómago? Úlcera gástrica. Y eso es la complicación de una gastritis. Tenemos que conocer entonces otro epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Cilíndrico simplemente parece simple, pero con la apariencia de que tuviera dos estratos, dos capas. Se llama pseudoestratificado. Igual contiene cilios, como pueden ver ahí. Cilios. ¿Qué función cumplen los cilios? Que tienen sus movimientos. Con la diferencia con las microvellosidades, esto tiene movimientos en un solo sentido, a manera del remo. ¿En dónde tenemos esos? En la tráquea, podemos decir aparatos respiratorios. ¿Para qué? Para que la mucosa, las bacterias,
o componentes extraños suban hasta la garganta. Ajá, en la mañana no es que te levantes con unas ganas de, a ver, hacer sonar, e inclusive algunos botan una mucosa. ¿Y quién se ha encargado de llevar esa mucosa? Los cilios del epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y también vamos a ver dónde tenemos cilios, en las que permite mover al óvulo, mover al huevo cigoto, mover a la mórula, mover al blastocisto. ¿Dónde? En las trompas de falopio. Entonces ya saben que es epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado. Vamos a entrar ahora a la clasificación del estratificado. ¿Qué significa estratificado? Que está uno sobre otro, varias capas, sí. En ella tenemos lo que se llama el epitelio plano estratificado. Pueden haber dos diferencias, el queratinizado y el no queratinizado. Pero ¿cuál es la diferencia entre queratinizado y no queratinizado? Por supuesto que sí. El queratinizado presenta células llamados queratinocitos. ¿Y los queratinocitos de qué se encargan? De producir una sustancia llamada queratina. Y la queratina, por ejemplo, tenemos en la piel. ¿Qué función cumple? Dar la consistencia, la dureza, la protección. Imagínate si no tuviéramos la queratina. Fácilmente una bacteria o un parásito lograría penetrar en nuestra piel. Entonces nuestra piel es resistente en esa manera. Le da la consistencia y resistencia. Y vamos a ver también los que no tienen queratina, como en este caso. El epitelio plano estratificado simple. No, estratificado, no simple. Estratificado nada más. ¿De quién? De la vagina. Diferencia. ¿Cuál es más resistente? ¿La piel? ¿El epitelio de la piel o el epitelio de la vagina? ¿Cuál crees vos? ¿Cuál es más resistente? De la piel. ¿Por qué? Si los dos son estratificados. ¿Por qué? Porque contiene queratina. ¿Y la queratina qué función cumplía? Dar la consistencia y dureza. Ahí está la diferencia entonces. Muy bien. Ya sabes la diferencia, lo que es ahora pasa. Ahí está. Conocer el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un examen que se le ha puesto en honor a ese personaje, que consiste en sacar una muestra. Primeramente usan el espéculo vaginal, ese instrumento que están viendo. ¿Cómo se llama ese instrumento? Espéculo. Hoy en día ya existen desechables. Antes eran terriblemente grandes, metálicos, y era incómodo. Hoy en día ya hay inclusive plásticos que son desechables, de poliuretano. Y ahí vamos a ver, se puede sacar con esta escobilla o con la espátula, que es tipo maderita, que tiene su curvita, para sacar la muestra de qué parte específicamente, del cérvix uterino. En esta parte donde hay transición entre epitelio de la vagina y el epitelio de lo que es el cérvix uterino, existe predisposición. ¿A qué? A originarse el famoso cáncer de cérvix. Y a hablar del cáncer de cérvix, vean en la imagen, es terrible. Este es un epitelio normal, así hermoso, se ve rosadito. Pero cuando hay infección, cuando hay principios de cáncer, ya lesiones, podemos ver que está cambiando por grados. Lesión intraepitelial, primer grado, segundo grado, hasta llegar al cáncer. Cuando llega al cáncer, es terrible. Hay cáncer in situ, cáncer pero diseminado totalmente. Cuando se disemina el cáncer llamado metástasis, ¿será que hay cura? Ya no hay cura. Y por si acaso, es una de las causas de muerte femenina en Bolivia, es una de las segunda a tercera causa de muerte. Y es pues para poder alarmarnos. ¿Quiénes tienen que ser ese Papa Nicolau? ¿Alguien me puede decir? Todas las mujeres en edad fértil que hayan tenido su relación sexual. Por lo menos dice el libro, una vez al año. Dice el libro, no digo yo. Ahora, si alguna vez ustedes van a un consultorio, pues no tengan miedo. Tienen que sacrificarse. Algunos veces siempre hay temor. Pero es mejor detectarse tempranamente
a que lo estés lamentando y va a ser tarde, ya no va a haber más oportunidad. Entonces es importante. Y ustedes mismos van a capacitar como profesional en enfermería de poder prevenir daños a la salud. Entonces, continuamos con el otro epitelio, cilíndrico estratificado. Podemos ver en la mucosa del ano, como por ejemplo, ven aquí, 2 capas de un epitelio cilíndrico. Y aquí estamos viendo el epitelio de transición, algo especial, como que su forma no es bien definida. Tiene forma cúbica, parece que tiene forma plana, de acuerdo a la distensión de la vejiga, por ejemplo. Entonces, ¿qué epitelio tiene? De transición. Y esta tiene una función importante. Le da la elasticidad, permite que el epitelio se separe fácilmente sin lesionarse. A ver, ustedes digan la vejiga, ¿qué capacidad promedio tiene? 300 ml. ¿Puede llegar a 500? Sí. ¿Puede llegar a 800? Sí, pero claro que te va a provocar el tremendo dolor y molestia. Pero, ¿qué epitelio permitió distender? El de transición. El de transición. Entramos al tejido conectivo. El tejido conectivo es el que más abunda en todas partes. ¿Qué función cumple? Ya vamos a ver de unión, ahí vamos a ver sus funciones. Funciones del epitelio conectivo. Unir tejidos. Claro, la famosa colágena que se llama, está presente en todas partes. Me acuerdo inclusive cuando estábamos en medicina, en el laboratorio de histología. Lo primero que el estudiante tenía que ver era el fondo. La colágena, ¿con qué? ¿Cómo está teñida? Con HE se veía rosado. ¿Qué es HE? Eosina hematoxilina. Con Van Jessen se veía rosado. Colágena. Qué lindo. Inclusive hay ahora tratamientos de colágeno para la piel, para perder lo que se llama esos huequitos que se llaman depresiones. Lo ponen colágena, porque tenemos colágeno en nuestro cuerpo, que es tejido conectivo. Y estamos viendo protectora, como pueden ver aquí. Ustedes ven que la sangre, ¿de qué nos protege? De las infecciones. Si hay una herida, la sangre, ¿qué va a hacer? Va a taponar esa herida. ¿Con qué? Con las plaquetas, con el fibrinógeno. Y ya vamos a conocer. Nos protege. Acaba de hacerse una herida. ¿Y quién está protegiendo? El tejido conectivo. El tejido conectivo. Y ahí estamos viendo de reserva energética. Todo lo que come mucho, ¿a dónde se va? A un almacén. Formándose glucógeno primeramente y luego tejido graso. Como pueden ver aquí. A tal extremo de provocar complicaciones también, sabiendo, ese de soportes, que significa que le va a dar la forma, le va a dar, por ejemplo, el hueso. ¿A quién permite dar la inserción? Al músculo, ya vamos a ver. Entonces, vamos a ver ahora lo que se llama la complicación. ¿De quién? De lo que se llama del abundante tejido graso en los próximos diapositivas. Estamos viendo el tejido conectivo. Podemos ver que se clasifica también de esta manera. Conjuntivo, en la que podemos ver fibras de colágeno que le da la flexibilidad, elásticas. Yo me acuerdo de mi examen cuando me preguntaron en histología. Mi docente decía, ¿cómo se llama la proteína que se encoge y se estira? Yo decía, pucha, en mi cuerpo, ¿qué puede ser? Me imaginé sacándome mi pelo y lo pongo al fuego, se va a encoger, luego lo estiro, lo puse queratina. ¡Mal! ¿Y qué era mi respuesta? Elastina. ¡Qué linda respuesta! Entonces, ¿la elastina dónde está? Está en el corazón, está en los vasos sanguíneos. Gracias a eso, ustedes se pueden tocar la muñeca y van a sentir que la sangre está empujando aquí, a la pared de sus vasos sanguíneos. La arteria se está dejando distender. Si no fuera así, no tendrías que sentir tu pulso. La sangre tenía que sentir como una cañería rígida, no sentirías. ¿Pero qué sientes? Unas pulsaciones. Gracias a la distensión de lo que es la presencia de elastina. También presenta fibras reticulares como el que estamos viendo aquí. Fibras reticulares. Podemos ver que también existe el tejido adiposo. Muy bien. El tejido adiposo que ya vamos a ver,
que sus células, ¿cómo se llaman? Adipocitos. Función de reserva energética. Función protectora. ¿De qué nos protege ese tejido graso? ¿De qué nos protege? Nos puede proteger de los golpes, amortiguadora, podría decir. También nos protege del frío. Ustedes comparen un flaquito con un gordito. El gordito en el frío feliz con su polera. Mientras que flaquito, ¿qué está pasando? ¡Ay, qué frío! Está temblando. ¿Y qué le está protegiendo a ese gordito? Ah, el tejido graso, claro que sí. El tejido óseo se clasifica en dos. ¿Cuáles son los dos? El esponjoso, ¿y qué más? Y el compacto. Que ya vamos a ver. Estos capítulos de óseo vamos a ver en un capítulo grande, lo vamos a desglosar. Solamente es para que ustedes vean que pertenece al tejido conectivo. El cartilaginoso, vean ustedes, tenemos tres tipos de cartílago. ¿Cuáles son? Hialino, el fibroso y el elástico. Te puedo preguntar en tu examen. Cite la clasificación del tejido cartilaginoso. Sencilla tu respuesta. El hematopoyético, que se refiere con lo que hemo, sangre, ahí está la parte de lo que es el sistema circulatorio y lo que es la sangre y lo que es linfáticos. ¿Qué función cumple? Transporte. ¿Ustedes saben qué contiene la sangre? Agua. ¿Qué transporta? Aminoácidos, glucosa, vitaminas, sales, minerales, hormonas, claro que sí. Amortiguadora del pH. ¿Qué es el pH? El potencial de hidrogeniones. ¿Cuánto es el pH de la sangre? 7,34 a 7 o 7,36 a 7,44. Ah, qué lindo saber. Si te pregunto, ¿7,4 es correcto de la sangre? Sí, es el término medio. Hasta eso te puedo preguntar. ¿Y quién ayuda a mantener el pH? La sangre. ¿Por qué? Porque contiene agua, ya vamos a ver las funciones del agua. Termorreguladora. ¿Saben que el agua permite disipar la calor? Claro que sí. Antihemorrágica. Nos protege de las hemorragias. Y defensiva. Al hablar de defensiva, ¿de qué estamos hablando? De los glóbulos blancos. Muy bien. Ahí estamos viendo el tejido conectivo adiposo. Vean ustedes que también le va a dar la forma. Las mamas que la mujer tiene. Los glúteos en comparación del varón. ¿Quién tiene más? Por supuesto que las mujeres. ¿Quién le da la forma a tus mamas? Porque vas a ver mamas péndulas, caídas. Claro que en la juventud, en como ustedes, sus mamas no están tan así caídas. Están cónicas, bien turgentes, podemos decir. ¿Quién le da esa forma? ¿Quién? El tejido adiposo. No te olvides entonces, si te pregunto en tu examen, ¿gracias a qué tienen la forma las mamas, los glúteos? Al tejido adiposo. ¿Por qué las ancianas tienen mamas péndulas? O las mujeres que ya han tenido sus hijos. Porque va perdiendo parte del tejido graso. A una ancianita no la van a ver con mamas cónicas. Sus mamitas son pequeñitas, inclusive hasta el tamaño va a depender del tejido graso. Importante saber entonces. Y en su interior, ¿qué contiene esto en la mama, por ejemplo? Glándulas mamarias. ¿Es la diferencia con quién? Con el varón. ¿El varón tiene glándulas mamarias? No tiene glándulas mamarias. Cuidado que digas que sí. Vean ustedes, en su interior están las células llamadas adipocitos. ¿Qué depositan? Triglicéridos o grasa. Cuando hay mucha energía, se deposita más triglicéridos, más grasa. De esa manera la persona va ganando de peso. Ucha, acabo de comerme algo rico y hago menos actividad física. ¿Qué voy a ser tendiente a hacer? ¿A enflaquecer o a ganar peso? Ah, entonces ahí estamos viendo su función, protección. Podemos ver inclusive el riñón está rodeado de un tejido fibroadiposo, rodeado. Y está protegido, aislamiento, lo está aislando ¿de qué? De sus órganos que lo rodean, anexos. Sostén, imagínense, el tejido graso en los riñones, tal manera que lo encapsula y lo fija ¿dónde? Al diafragma. Por eso que sus riñones están en la región dorsolumbar. Y escuchen bien, personas obesas
que enflaquecen rápidamente son propensas a que su riñón se caiga hacia abajo. ¿Cómo se llama cuando sus riñones se caen hacia abajo? Tosis renal. Si alguna vez ustedes ven un problema de tosis en la ecografía, en una urografía, puedes preguntarle, señor, ¿usted antes era un poquito con buen peso? Sí. ¿Y de cómo? Es que me he enfermado y enflaquecí, o no quise comer. Ahí está la causa de su tosis. Y reserva energética, todo lo que la energía, las calorías que sobreabundan, se depositan ¿con qué? Como triglicéridos, como grasa. Importante entonces, vamos a ver. Y ahí están las complicaciones de una obesidad, podemos decir. La obesidad y la diabetes, claro que sí. Ya vamos a conocer que para determinar cuándo es sobrepeso, cuándo es obesidad, tenemos que saber el índice de masa muscular. Como investigación a ustedes les voy a decir cómo se saca el índice de masa muscular. Para la próxima clase me lo investigan. Tiene que ver con el peso y tiene que ver con la altura. ¿Cuánto es el índice de masa muscular normal? ¿Cuándo se habla de sobrepeso? ¿Y cuándo se habla de obesidad? Entonces la diabetes es una complicación. ¿Por qué? Porque la membrana basal aumenta y la resistencia a la insulina aumenta. Inclusive el médico cuando detecta diabetes recomienda al paciente bajar de peso. Y hay personas que con solamente bajar de peso su diabetes ha mejorado. Algunos han quedado tan felices que han dicho, ya no tengo diabetes. Efectivamente, tiene que ver con que el tejido graso va rodeando a las células, impidiendo que la insulina actúe sobre la célula. A una complicación entonces. Otra complicación es la obesidad, terriblemente. ¿Y la obesidad qué trae? Hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque al haber aumento de tejido graso, dice la literatura, que también aumentan los pequeños capilares. Y ustedes verán que para que el corazón bombee sangre por más capilares, va a tener que bombear más y va a aumentar la hipertensión arterial. Y también, por supuesto, que va a provocar acúmulo de grasa, ¿dónde? En los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama eso? Arteriosclerosis. ¿Y qué va a provocar principalmente? A principio va a provocarte el dolor de pecho que ustedes lo conocen. Pero no se llama dolor de pecho, se llama angina de pecho. ¡Ay! Parece que me voy a morir. Claro, dice que le da el dolor tan fuerte que le da hasta el miembro superior izquierdo, hasta el cuello, y le da la sensación de que se va a morir. Dice el libro. No conozco a quién le dio el llamado el angina de pecho. Si no se trata, si usted sigue comiendo lípidos, sigue abusando de su energía, sobrecargando, va a llegar al infarto de miocardio. ¿Se va a tapar el vaso sanguíneo de la arteria coronaria? ¿Será que va a pasar sangre al corazón? A esa parte del corazón no va a pasar sangre. ¿Y qué va a pasar con las células del corazón? Van a destruirse. Se llama infarto de muerte celular. La persona puede vivir 3 infartos de miocardio. Uno, ya esa parte del corazón ya no funciona, pero sigue funcionando los demás. 2, poco más grande. 3, ya no hay tejido para que haya buena contracción. Y la persona va a morir. Importante entonces, sus complicaciones que ustedes tienen que conocer. Papi, por favor, te estoy viendo sobrepeso, o mami, a hacer un poco de dieta. De repente tienen ganas de comer, puedes abusar un poquito de la ensalada, un poquito de agua y consulta al nutricionista para equilibrar las calorías que tienes que consumir. Y ahí estamos viendo el abundante tejido graso. A muchos les incomoda y quieren verse esbeltas, quieren verse con cinturitas, o al contrario, quieren sobrecargarse, no tienen mucho, se hacen aumentar con la cirugía plástica. Había una de esas, como anécdota les digo, una de esas amigas que me dice,
A mi hermana, cuando salió de promoción, mi papá le dice, ¿qué quieres, hija? Te regalo. ¿Quieres un auto o algo? ¿Qué quieres? Papi, yo quiero unas tetas. Y bueno, las mamas, como las siliconas que se pone, le han costado más o menos $10,000. Y bueno, le hizo poner su papá para dar seguramente autoestima, más personalidad, como quieran llamarle. Por supuesto que sí, ya se lo puso. Pero después su hija menor, cuando llegó igual a cuarto de secundaria, ahora ya sexto, le pidió, pues, papi, mi regalo, le dice, a mi hermana tú le diste sus tetas. Sí, así, eso cuenta esa mi amiga. A mí me tienes que dar el regalo de ese mismo precio, no puede ser menos. ¿Viste? ¿Qué quieres, hija? Le dice. No, cuidado que esté empezando eso, no. Le dice, quiero un auto. Han cotizado y justamente un auto 0 kilómetros estaba $11,000. Y se los regaló. Y yo siempre le digo, ¿qué quisieras vos? ¿Quieres unas mamás o un auto? Claro, la mayoría. Pues, bueno, ahí está. Y ahí está. Lo exceso muchos se hacen la liposucción. Con instrumentos que sacan el tejido graso. La complicación que tiene esto es la infección del sitio. 1. 2. El taponamiento de un pequeño vaso. Puede ser que una pequeña grasa se haya desprendido y vaya ¿a dónde? Hasta mi cerebro. Imagínate que se llama émbolo y que tape una de mis arterias de mi cerebro. ¿Qué me va a provocar? Embolia cerebral. Puedo quedar paralítico, en que no puedo hablar. No puedo hablar, tal vez, puede ser. Inclusive hasta la muerte. He visto una colega profesional, a la edad, no sé de qué edad, que es colega, ¿no? Se decidió hacer cirugía plástica. Fue a Santa Cruz y de Santa Cruz del quirófano no salió más despierta, directo a terapia intensiva. En terapia intensiva entró en coma. Y decir de coma es decir que si se va a despertar o no se va a despertar. La verdad les digo, no sé hasta el momento, hasta ahorita, qué ha sucedido de ese mi colega, pero me sorprendí. Uno a veces decide por conquistar a su pareja, por verse bien. La señora era casada, era joven, pero sucedieron. Y eso da pena. Ojalá que a nadie le suceda eso, que por verte bien. Si alguien te quiere, pues tiene que creerte como eres. Entonces vean ustedes la complicación que puede tener de la liposucción. Y vamos a pasar, continuamos con tejido conectivo. El tejido cartilaginoso. Son 3 tipos. Aquí estamos viendo la primera. El cartílago hialino. Que abunda, ¿dónde? En los sitios de comunicación entre las articulaciones. Vean ustedes. Ahí estamos viendo el cartílago hialino a nivel de la cabeza de ¿quién? Del húmero. Estamos viendo también a nivel de lo que es la tráquea, los anillos traqueales. Y es importante destacar este concepto que dice es avascular. ¿Qué significa avascular? Que no tiene vasos sanguíneos. Eso sí es importante conocerlo. Y la pregunta es, si usted recibe, por ejemplo, en su consultorio, una persona con herida a nivel de su oreja, por ejemplo, te puedo decir, ¿cuál es el cuidado que debes tener como enfermería? Tratar de que esto no se infecte, porque al mínimo intento de infección, porque eso tarda en cicatrizar, puede que esa persona pierda la oreja y después te esté echando la culpa. Por tu culpa estoy sin oreja. Tú fuiste el que no cuidó mis orejitas. Claro que sí, porque es difícil de cicatrizar, tiene poca irrigación. Ahí estamos viendo entonces que sus condrocitos, ahí está una pregunta de examen, podría ser, ¿cómo se llaman sus células maduras del cartílago? Condrocitos. Están rodeados por una matriz amorfa llamado pericondrio. ¿Cómo se llama su matriz que lo rodea? Pericondrio. Mira qué lindo ven. Ahí está el condrocito con lo que se llama en una laguna. ¿Qué es la laguna?
Lacuna. ¿Qué es? Laguna. ¿Qué es? El espacio en la que están los condrocitos. Ah, muy bien. ¿Quiénes producen esta matriz amorfa llamado pericondrio? Los condrocitos. Qué bien saber eso. Entonces, te puedo preguntar, la tráquea, ¿qué tipo de cartílago tiene? ¿Usted qué me va a responder? Cartílago hialino. Y ahí vemos el fibrocartílago. En comparación del anterior, este es el más resistente de todos. ¿Cuál de los fibrocartílagos es el más resistente? El fibrocartílago. ¿Dónde se encuentra? En los discos intervertebrales. ¿Dónde más? En los meniscos de la rodilla, meniscos de la articulación temporomandibular. Claro que sí. Ahí estamos viendo. Los deportistas a veces lesionan, pero es lo último que se puede. Lo primero que se lesiona son los ligamentos cruzados en la rodilla. El futbolista, y de repente hay alguien que le dé un planchazo, una patada en el pie, en la rodilla, que se rompen primeramente los ligamentos. Pero puede ser que también tenga lesión del menisco. ¿Qué tipo de cartílago es? Fibrocartílago. Son los más resistentes. Y ahí estamos viendo el otro tipo de cartílago, llamado elástico. Son fáciles de recuperar su forma. Ustedes pueden hacer prueba. Muévanse su orejita, dóblenlo, rápidamente va a recuperar su forma. ¿Qué tipo de cartílago es? Elástico. ¿Dónde se encuentra? En el pabellón de la oreja y en la trompa auditiva. Sinónimo de trompa auditiva, su epónimo, ¿cómo lo llaman? Trompa de Eustaquio. Trompa. Y vamos a ver cómo esto se puede comunicar el oído medio con la faringe. ¿En qué momento se comunica? Cuando se horizontaliza. ¿Cuándo se horizontaliza? Cuando deglutimos, cuando bosteceamos. Cuando estemos llevando el sentido del oído, lo vamos a volver a repetir. ¿Qué es? Cartílago elástico. No te olvides, si te pregunto en tu examen entonces, ¿su pabellón auricular qué tipo de cartílago tiene? ¿Qué va a decir? Cartílago elástico. Muy bien, ahí estamos conociendo. Y ahí estamos viendo el tejido hematopoyético, compuesto principalmente por la sangre y los linfáticos. Ah, la sangre, ¿cómo está compuesto? Por 4 componentes. ¿Cuáles son? El líquido amarillento que rodea a las células, ¿con qué nombre lo conocen? Plasma. El plasma, ¿qué lleva? Lleva iones, sales, minerales, lleva, ¿qué más? Proteínas, aminoácidos, o sea, transporta. ¿Qué más? ¿Contiene factores de la coagulación? Por supuesto que sí. Los glóbulos rojos, ¿con qué nombre lo conocen? Eritrocitos. Eritrocitos. Ah, ¿y de qué se encargan los eritrocitos o hematíes? De llevar oxígeno. ¿Qué contiene en su interior? Hemoglobina. ¿A qué se debe el color rojo de los glóbulos rojos? A la hemoglobina. Ah, muy bien. Estamos viendo también glóbulos blancos. ¿Con qué nombre lo conocen? Leucocitos. ¿Los leucocitos de qué se encargan? De las defensas nuestras. Vamos a ver en sangre, esto es una introducción. Tenemos un capítulo de circulatorio, lo vamos a profundizar, pero solamente es una introducción para ver que pertenece al tejido conectivo. Vemos las plaquetas, que son células irregulares, multifragmentadas, que participan, ¿dónde? En la coagulación. Qué lindo saber. Lo más sencillo te puedo preguntar ahora en tu primer parcial. Claro que sí. Entonces estamos viendo dónde se produce el tejido hematopoyético. Su respuesta es sencilla. En la médula ósea roja. ¿Dónde se encuentra la médula ósea roja? En el tejido esponjoso de los huesos largos, planos, como por ejemplo la cabeza, el esternón, las costillas, las vértebras, la cresta ilíaca. Son lugares donde se fabrican, ¿qué cosa? Células sanguíneas. ¿Cómo qué? Glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Importante. Ya vamos a ver cuando estemos en sangre que hay una hormona que influencia en esto. ¿Cómo se llama esa hormona? Eritropoyetina. Cuando estemos en sangre no se salvan de esa hormona. ¿Cómo se llama? Eritropoyetina. Continuamos entonces. La parte del tejido óseo.
El tejido óseo está compuesto por dos tipos de tejidos. ¿Cuáles son? El esponjoso, como están viendo aquí, en esa imagen, que presenta unos espacios denominados trabéculas. Así como la esponja, cuando lavas platos, hay unos huequitos, ¿no? ¿Qué se llama eso aquí en el tejido esponjoso? Trabéculas, trabéculas. Y el tejido compacto presenta la unión formadora llamado ostión o osteona. Te puedo preguntar en tu examen, ¿cómo se llama la unión formadora del hueso en el tejido compacto? Ostión o osteona. ¿Cómo está compuesto un ostión o osteona? Vean la imagen. Por anillos concéntricos llamados laminillas. Unos espacios denominados lagunas. Y en las lagunas, ¿qué se encuentran? Células formadoras de hueso. ¿Cómo se llaman las células formadoras de hueso? Osteocitos. Esas son las maduras. ¿Y las inmaduras, cómo se llaman? Osteoblastos. Ya vamos a conocer. Los osteocitos y los osteoblastos forman hueso. Hasta ahí quédense. Forman hueso. Ya vamos a ver que hay otra célula que destruye. Yo lo comparo con un minerito. ¿Qué hace el minerito de la mina? Saca el mineral. Y lo mismo tenemos en nuestro hueso. Un minerito que saca el calcio del hueso. Función del hueso es depósito de calcio. ¿Depósito de qué? Fosfato. ¿Qué más? Permite la formación de células sanguíneas. Y soporte. Por supuesto, si no fuera por mis huesos, ¿qué forma tendría que tener? Una forma de masa, podría decir. Entonces, esos mineritos que estoy hablando, ¿con qué nombre lo conocen? Mineritos, digo, son los osteoclastos. Ya vamos a ver en su momento. Los osteoclastos. Y ahí estamos viendo el tejido esponjoso que tiene espacios denominados trabéculas. Si me respondes eso, estás correcto. Y estamos entrando al tejido muscular. El tejido muscular tiene la función de permitir el movimiento. ¿Gracias a qué? A la utilización de una energía llamada ATP. Para que el músculo se mueva, ¿qué utiliza? Energía. ¿Cómo se llama la energía? ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosín trifosfato. Permite la postura. En estos momentos, sin darse cuenta, está en una postura sentada con el cuello flexionado. No, con el cuello semicontraído, ni para adelante ni para atrás. Pero ¿alguien está consciente de eso? ¿Contraeré mi cuello hacia adelante, hacia atrás? Nada, eso es la semicontracción. En estos momentos están también la postura, es la postura. Permite también lo que se llama la tonicidad. En estos momentos hay unos esfínteres que están manteniendo la tonicidad en su cuerpo. ¿Qué esfínteres conoces? ¿Sí? ¿En el cuerpo? Sí. ¿Qué esfínteres? Cuando está dormido, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Como si fuera gelatina. Su mano se deja así, parece como este. Claro que sí, porque la tonicidad está presente cuando estamos despiertos. Eso sí es importante que lo conozca. ¿Ya? Entonces sí tiene la función. ¿Generar calor? Sí. Ustedes saben que cuando hace frío, instintivamente, ¿qué hacemos? Se le llama temblorcito. En quechua le llaman jarcatiendo así. Claro que sí. Al hacer contracciones musculares, está generando calor. ¿Y gastando qué cosa? ATP. Claro que sí. Dentro de ella tenemos tres tipos de músculos. El músculo cardíaco, que está presente ¿dónde? En el corazón. Es semejante al estriado esquelético, pero con la diferencia, mira, vean ustedes, tiene estrías transversas, igual que el esquelético, pero hay una diferencia. Sus núcleos son centrales. Dos, que tiene uniones llamados discos intercalares, que impiden que estos se separen fácilmente. Claro que sí. Y principalmente son involuntarios. Si te pregunto,
Dígame la diferencia del músculo esquelético con el músculo cardíaco. 3 diferencias acabo de decirte. 1, núcleos centrales. 2, discos intercalares. Y 3, es involuntario. No te olvides entonces, ese es el tejido esquelético o estriado voluntario. ¿Por qué le llaman esquelético? Porque se está insertando generalmente, ¿dónde? En un hueso. Por eso se llama esquelético. Importante que lo... ¿Qué contiene? Igual, estrías transversas, núcleos periféricos y obedece a la voluntad. En estos momentos quiero mover mi mano, yo estoy moviendo voluntariamente. Está obedeciendo a mi voluntad. Entonces, es importante que lo conozcan eso. Y ahí tenemos músculos en formas de fusiformes, alargadas, como podemos decir, músculo liso o visceral o de la vida vegetativa. ¿Por qué? ¿Son voluntarios o involuntarios? Involuntarios. No obedecen a la voluntad. ¿Dónde están presentes? ¿Por qué le llaman viscerales? En las vísceras. ¿Qué vísceras conocen ustedes? Ahí está el tubo digestivo, estómago, intestino, claro que sí. Vasos sanguíneos, claro que sí. En su capa interna y capa externa, principalmente la arteria, en su capa media, contiene músculo liso. Ah, qué lindo saber que cuando aquí en el vaso sanguíneo se disminuye de diámetro, ¿qué provoca? ¿Cómo se llama eso en el vaso sanguíneo? Vasoconstricción. La pregunta es, ¿la presión arterial va a aumentar o va a disminuir cuando hay vasoconstricción? Es como cuando usted lo tapa la manguera a el agua a la manguera de un agua, lo tapas, ¿no? ¿Qué vas a ver cuando lo tapas? ¿Más presión o menos presión? Lo mismo aquí. Ya vamos a ver en control de la presión. La vasoconstricción permite aumentar la presión arterial. Y la vasodilatación, que es lo contrario, se dilata, disminuye la presión arterial. Ah, qué lindo saber que esto es involuntario. En estos momentos, ¿cuánto yo quisiera? Vaso sanguíneo, contraete, por favor, estoy con baja presión. Linda sería que te obedezca. No, es involuntario. Y estamos viendo la parte de lo que es el tejido nervioso. Tenemos un capítulo de tejido nervioso, solamente es una introducción. El tejido nervioso está compuesto por 2 componentes principales: células nerviosas y células gliales. Ah, pero ¿qué tienen que ver las células nerviosas? Mucho. Las células nerviosas están compuestas por lo que es la neurona. Te puedo preguntar en tu examen, ¿cómo se llama la unidad anatómica, fisiológica del tejido nervioso? Neurona. ¿Cómo está compuesta una neurona? Vean ustedes, por un cuerpo o soma, por un axón, que es largo, y por unas ramificaciones llamadas dendritas. Ah, y estas se comunican con otra neurona por un mecanismo especial. Y vean lo que voy a hacer, vean esto. Su mano, por favor, hacia arriba, su mano. Vean esto, miren, así se comunican las neuronas. ¿Estoy haciendo contacto? Ah, un espacio sináptico que se llama. La neurona transmite los neurotransmisores a otra neurona por un espacio sináptico llamado sinapsis. Rápidamente, ya vamos a ver en tejido nervioso que en su axón presentan fibras de mielina, nódulos de Ranvier. ¿Qué tiene que ver es la mielina, que es lípido? Funciona fácil, funciona dando saltos al impulso nervioso. Les puedo contar una anécdota. Yo cuando estaba en el campo con una bicicleta vi un avestruz a unos metros míos. Yo pensé, voy a agarrar ese avestruz, boto mi bicicleta y me lo agarro al avestruz. Y me imaginé inclusive hasta venderlo todo, si estoy imaginándome ya. Llego, boto mi bicicleta, cuando el avestruz empieza a dar pasos gigantes, yo corriendo por detrás, nunca le pillé al avestruz, el avestruz saltaba a sus pasos, igualito ocurre en los nódulos de Ranvier, igualito en la mielina, acelera el impulso nervioso, de esa manera.
Y vamos a ver también las células que rodean a las neuronas. ¿Cómo se llaman? Células gliales. Ahí están los astrocitos, la microglia, los oligodendrocitos, células de Schwann, células ependimales. Todos estos le dan sostén. Ustedes en estos momentos, ¿sobre qué están pisando? Sobre un piso. ¿En qué piso se encuentran? Cuarto piso. Idénticamente le dan el sostén, le dan la protección, le dan la nutrición. Ya vamos a ver en el capítulo de neurología cada función de cada uno de ellos. Y el sistema nervioso se divide en tres. ¿Cuáles son? Sistema nervioso central, que está compuesto por el encéfalo, médula espinal y el periférico. ¿Cuáles son el periférico? Nervios raquídeos y nervios craneales. Falta algo, el autónomo. Pero ¿qué pasa cuando usted se asusta? Claro que eso es su caso. O al contrario, cuando usted ve un chico hermoso, sí, o usted, una chica hermosa, y usted se quiere declarar, pues, especialmente vos, su corazón inclusive empieza a confesar, ay, mi corazón late mucho más por vos. Y claro que sí, en ese momento actúa el simpático que te prepara para ante un peligro. Inclusive viene aquí, imagínate que venga un oso, vos estás en la selva y sabes que el oso te puede comer, no vas a decir, qué bien que me coma el oso, así. O te preparas para luchar con el oso cuando ya te cerca, te agarras una piedra o un palo, lo que sea, o te preparas para huir, pero arrancas donde puedes y tu corazón se acelera. Claro que sí. Había una mujer que es una anécdota verdadera. Dice que el vehículo estaba estacionado, su hijito estaba ahí abajo. Cuando el vehículo empezó a bajar poquito, y su hijo ya no había tiempo para sacarle. ¿Y qué hizo la mujer? Corrió, se paró frente a ese vehículo y lo levantó y lo detuvo. Pero con tal fuerza que es inexplicable para la ciencia cómo ocurrió. Pero podemos decir que el simpático sí estaba presente ante un peligro. ¿Y qué hace el parasimpático? Usted acaba de estar frente al chico que le gusta. Ay, ojalá se declare, no se declara nunca. Ahí es donde el parasimpático actúa, te dice, cálmate, cálmate. No es tanto para que te emociones, lo desacelera. Y es verdad, les cuento que es interesante. Yo cuando estaba en la montaña rusa allá en Chile, en Santiago de Chile, gritábamos todos ahí, tanto que gritan, exageran, dije, me voy a subir, me subí al principio, así, con todos. Cuando ya me estaban subiendo, yo, antes que me tiren, ya estaba gritando, y así, bájenme. Pero bájenme, y olvídense, cuando me tiraron de arriba, parecía que mi alma se quedó atrás, y mi corazón, yo, era unas vueltas y vueltas, llegué. Yo pensaba que terminaba ahí la cosa, no había terminado. Cuando para atrás el mismo recorrido, como que te chupaban de aquí. Eso sí que era terrible, muy terrible. ¿Qué funcionaba? Mi simpático que estaba preparado. Entonces, y muchas gracias. Vamos a ver qué mensaje tenemos aquí. Dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, la piel cubrió encima de ellos. Hay un versículo en la Biblia que dice que desde del hueso botado apareció una persona. Y eso está en la Biblia. ¿Por qué apareció la persona? Por orden de Dios. Dios dijo, huesos con huesos, júntense. Se empezaron a juntar. Qué lindo, pero estamos viendo tipo de tejidos. Claro que sí. ¿Y qué más vemos? Aquí hay un mensaje más, está hablando de este estudiante. ¿Qué dice? ¿Será que nos preguntará esto en plataforma? Nuestro docente dice, bueno. Muchas gracias.